Nací en 1943, en un pueblo pequeño de Andalucía, donde la tierra era dura y los corazones, a veces, aún más. Mi familia vivía al borde del hambre, en una casita de adobe que parecía desmoronarse con cada invierno. Éramos 7 hermanos, yo la menor, una niña flaca con ojos que siempre miraban más allá de los olivos. Mi padre, don Antonio, era un jornalero que volvía a casa con las manos rotas por el trabajo, pero nunca demasiado cansado para abrazarme. Mi madre, doña Teresa, cantaba coplas mientras molía harina, y su voz era el único lujo que teníamos. No había dinero, ni apenas comida. Pero en esa casa, llena de risas y peleas de hermanos, encontré un amor que me sostuvo cuando todo lo demás se derrumbó. Mi infancia fue un equilibrio entre la falta y los sueños. Ayudaba a mi madre a lavar ropa en el arroyo, con el agua helada mordiéndome las manos, o corría tras mis hermanos, robando higos del vecino. Pero mi corazón estaba en otro lugar. Soñaba con ser maestra, con tener un aula donde los niños aprenderían a leer, a escribir, a imaginar mundos más grandes que nuestro pueblo. Mi abuela, una mujer de ojos profundos y manos que parecían contar historias, me dio un pañuelo bordado con flores diminutas. «Guárdalo, pequeña», dijo, «y escribe en él tus sueños». Con un trozo de carbón trazaba letras en ese pañuelo, escondiéndolo bajo mi almohada, porque la escuela era un lujo que mi familia no podía pagar. Esas letras, torcidas y temblorosas, eran mi secreto, mi esperanza, mi forma de creer que algún día sería alguien. Había momentos de luz que aún brillan en mi memoria. Las noches de verano, cuando mis hermanos y yo perseguíamos luciérnagas, riendo hasta que nos dolía el pecho. Las fiestas del pueblo, donde mi madre cantaba y yo bailaba, con mi vestido remendado ondeando como si fuera de seda. Mi hermana Ana, mi confidente, me trenzaba el pelo y me hablaba de Sevilla, de calles llenas de luces y mercados que olían a especias. «Iremos juntas», prometía, y yo, con mi pañuelo en el bolsillo, creía cada palabra, imaginando un futuro donde enseñaría a niños a leer bajo un cielo lleno de estrellas. Esos momentos, aunque fugaces, eran mi refugio, un recordatorio de que la vida, incluso en la pobreza, podía ser hermosa. Pero los sueños de una niña son frágiles, y a los 16 años mi mundo se hizo pedazos. La pobreza había apretado tanto a mi familia que las deudas los ahogaban. Mis padres, con el corazón roto, aceptaron una oferta que parecía un milagro. Un hombre rico, mucho mayor que yo, pidió mi mano a cambio de salvar nuestra casa. «Tendrás una vida mejor, hija», dijo mi madre, con lágrimas que no podían ocultar su culpa. Yo, ingenua, confié en sus palabras. Imaginé un hogar donde podría seguir aprendiendo, tal vez tener hijos a los que enseñaría las letras de mi pañuelo. Lo que no sabía era que no me esperaban como esposa, sino como una mercancía, vendida para cumplir los deseos de un hombre que no conocía el amor. La noche de mi boda fue un cuchillo en el alma. Mi madre me vistió con un traje sencillo, sus manos temblando mientras ponía una flor en mi pelo. Guardé mi pañuelo bordado en un atillo, aferrándome a él como si pudiera protegerme. Cuando llegué a la casa de don Gregorio, una mansión oscura y fría, supe que algo estaba mal. Sus ojos, duros como piedras, no mostraban cariño, solo posesión. No hubo celebración, ni palabras amables. En la oscuridad de mi habitación, un hombre desconocido entró, y don Gregorio cerró la puerta tras él. No era una boda, era una traición, un trato que me convirtió en una prisionera, arrancándome todo lo que era. Los días que siguieron fueron un descenso al abismo. Don Gregorio me encerró en una habitación con una ventana enrejada, donde la luz apenas entraba,
Me golpeaba si hablaba, me dejaba sin comida si lloraba. No eres nada, decía, y sus palabras se clavaban en mí, haciéndome dudar de mi propio valor. Mi pañuelo, escondido bajo el colchón, era lo único que me conectaba con la niña que había sido. En las noches, lo sacaba y lloraba sobre él, trazando las letras con dedos temblorosos, pidiéndole a mi abuela, a mi madre, a Dios, que me salvaran. Ese pañuelo, con sus flores desvaídas, era mi único amigo, un susurro de que aún había esperanza, aunque apenas podía verla. Ese fue el comienzo de mi historia. Un camino que me llevó desde la inocencia de una niña soñadora hasta el borde de la desesperación. Pero incluso en esos días oscuros, cuando creía que todo estaba perdido, una chispa dentro de mí se negaba a apagarse. No sabía entonces que ese dolor, esa traición, serían la semilla de algo más grande, un hogar para los huérfanos, un lugar donde el amor sanaría lo que el mundo había roto. Mi pañuelo, que guardé a pesar de todo, y las bugambillas, que ahora florecen fuera de mi ventana, son testigos de esa promesa, una promesa que cumplí, no solo por mí, sino por todos los que vinieron después. Mi infancia fue un lienzo pintado con colores humildes, donde la pobreza dibujaba sombras, pero el amor de mi familia trazaba líneas de luz. Nací en 1943, en un pueblo perdido de Andalucía, donde el sol quemaba la tierra y las familias, como la mía, vivían al borde de la supervivencia. Nuestra casa, una construcción de adobe con un tejado que crujía bajo la lluvia, albergaba a 9 personas. Mis padres, mis 6 hermanos y yo, la menor, una niña de ojos grandes y sueños aún más grandes. No teníamos dinero, ni apenas comida, pero en ese hogar, pequeño y lleno de grietas, florecía una calidez que me enseñó que la felicidad no se mide en monedas. Mi padre, don Antonio, era un jornalero, un hombre de manos callosas y espalda encorvada por el trabajo en los olivares. Regresaba al atardecer, agotado, pero siempre encontraba fuerzas para sentarnos bajo el olivo del patio y contarnos historias de su juventud, de un mundo donde los ríos cantaban y los duendes escondían tesoros. Mi madre, doña Teresa, era el alma de la casa, menuda, con una voz que parecía hecha para las coplas, molía harina, remendaba ropa y cuidaba de nosotros con un amor que convertía un mendrugo de pan en un banquete. «Comed, pequeños», decía, sonriendo, mientras repartía la poca comida entre mis hermanos y yo, reservando para ella solo migajas. Éramos una tropa ruidosa, mis hermanos y yo. Juan, el mayor, ayudaba a papá en el campo, con la seriedad de quien ya se sentía hombre a los 15 años. Ana, mi hermana mayor, era mi confidente, la que me trenzaba el pelo y me prometía que un día veríamos la ciudad. Los otros, Pedro, Carmen, Luis y Miguel, llenaban la casa de risas y peleas, robando higos del vecino o corriendo hasta el arroyo para pescar ranas. Yo, la pequeña, los seguía como una sombra, siempre con mi pañuelo bordado en el bolsillo, un regalo de mi abuela que se convirtió en mi tesoro más preciado. En él, con un trozo de carbón, escribía las letras que aprendía a escondidas, soñando con ser maestra, con tener un aula llena de niños a los que enseñaría a leer. La pobreza era una compañera constante. Había días en los que la cena era solo una sopa aguada y las noches de invierno eran tan frías que nos acurrucábamos todos juntos bajo una manta raída. La escuela del pueblo estaba reservada para los que podían pagar, así que yo aprendía lo que podía de mi abuela, una mujer sabia que, aunque apenas sabía leer, me enseñaba letras y números con palitos en la tierra. «El saber es tu libertad, pequeña», decía, mientras me miraba con ojos que parecían ver el futuro. Ese pañuelo,
con sus bordes deshilachados y sus manchas de carbón, era mi puerta a ese sueño. Cada letra que trazaba en él era un paso hacia un mundo donde no habría hambre ni miedo. A pesar de las carencias, mi infancia estaba llena de momentos que brillaban como luciérnagas en la noche. Recuerdo las fiestas del pueblo, cuando todos nos reuníamos en la plaza y mi madre cantaba coplas que hacían suspirar a los mayores. Recuerdo los veranos, cuando corríamos descalzos por los campos, persiguiendo mariposas o trepando a los olivos, hasta que el sol se ponía. Ana y yo nos tumbábamos en la hierba, mirando las estrellas, y ella me hablaba de Sevilla, de sus calles llenas de luces y mercados donde vendían telas de colores. «Iremos juntas, pequeña», prometía. Y yo lo creía con todo mi corazón, imaginando un futuro donde sería maestra, con un cuaderno lleno de lecciones y una escuela propia. Mi abuela era mi faro. Aunque vivía en una casita al borde del pueblo, siempre nos visitaba, trayendo un puñado de higos o un consejo que valía más que el oro. Fue ella quien me dio el pañuelo bordado, con flores diminutas que había cosido con sus propias manos. «Guárdalo, pequeña», dijo, «y nunca dejes de soñar». Ese pañuelo se convirtió en mi refugio. Cuando mis hermanos se burlaban de mí por querer estudiar, o cuando el hambre me mantenía despierta, lo sacaba y trazaba letras, imaginando un aula llena de niños que me llamaban maestra. Ese sueño, aunque parecía imposible, era lo que me hacía levantarme cada mañana. Pero la vida en un pueblo pobre no perdona los sueños de una niña. A medida que crecía, veía cómo la pobreza apretaba a mi familia. Mi padre trabajaba hasta caer rendido, pero nunca era suficiente. Mi madre, con los ojos cansados, cosía ropa para los ricos del pueblo a cambio de unas monedas. Mis hermanos mayores, Juan y Ana, dejaron sus propios sueños para ayudar en casa. Y yo, a los 14 años, empecé a sentir el peso de la realidad. «No hay dinero para la escuela», me dijo mi madre una noche, con la voz rota. «Pero eres fuerte, hija. Encontrarás tu camino». Sus palabras, aunque llenas de amor, no podían ocultar la verdad. Mi sueño de ser maestra se desvanecía como el humo. A los 16 años, mi mundo cambió para siempre. Mi familia, ahogada por las deudas, recibió una oferta que parecía una salvación. Un hombre rico, mucho mayor que yo, pidió mi mano a cambio de ayudar a mis padres. «Es una buena vida, hija», dijo mi padre, con los ojos bajos, incapaz de mirarme. «Tendrás comida, un techo, seguridad». Yo, inocente y confiada, creí en sus promesas. Imaginé un hogar donde podría seguir aprendiendo, tal vez incluso enseñar a mis propios hijos. Guardé mi pañuelo bordado en el pequeño atillo que llevé a mi nueva vida, pensando que era el comienzo de algo mejor. No sabía que estaba caminando hacia una trampa, una traición que rompería mi corazón y pondría a prueba todo lo que era. Ese pañuelo, con sus letras torcidas y sus flores desvaídas, fue lo único que me acompañó en los días oscuros que vinieron después. Mi infancia, con sus risas y sus sueños, se convirtió en un recuerdo lejano, pero también en una chispa que, aunque débil, nunca se apagó. Esa niña que corría por los campos, que escribía en un pañuelo bajo la luz de la luna, aún vivía en mí. Y sería ella quien, años después, me daría la fuerza para levantarme de las cenizas y construir un hogar para los que, como yo, habían sido traicionados por el mundo. A los 16 años, mi vida, que una vez estuvo llena de sueños de ser maestra, se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. En 1959, en mi pequeño pueblo de Andalucía, la pobreza había empujado a mi familia a un abismo del que no podían escapar. Mis padres, con el corazón roto pero sin opciones,
aceptaron una oferta que prometía salvarnos. Un hombre rico, mucho mayor que yo, pidió mi mano a cambio de pagar las deudas de la casa. «Es por tu bien, hija», dijo mi madre, con lágrimas que traicionaban sus palabras. Yo, una niña ingenua que aún creía en las promesas, imaginé una vida mejor, un hogar donde podría seguir aprendiendo, tal vez incluso enseñar, pero lo que me esperaba no era un matrimonio, sino una trampa cruel que me arrancaría todo lo que era. El día de mi boda fue un espejismo. Mi madre me vistió con un traje sencillo, remendado con cuidado, y me puso una flor en el pelo, como si eso pudiera ocultar la verdad. Guardé mi pañuelo bordado, el regalo de mi abuela, en un pequeño atillo, aferrándome a él como si fuera un talismán. Cuando llegué a la casa de mi esposo, una mansión fría en las afueras del pueblo, sentí un nudo en el estómago. Don Gregorio, mi esposo, era un hombre de unos 50 años, con ojos duros como piedras y una sonrisa que no llegaba a su mirada. No hubo banquete, ni risas, ni bendiciones. En la noche, cuando esperaba encontrar un esposo, un desconocido entró en mi habitación, y don Gregorio cerró la puerta tras él. No era una esposa, era una mercancía vendida para cumplir los deseos de una familia que no me veía como persona. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Descubrí que mi matrimonio era una farsa, un acuerdo para convertirme en una herramienta, alguien que daría herederos a la familia mientras vivía como una prisionera. Don Gregorio no era un esposo, sino un carcelero. Me encerraba en una habitación pequeña, con una ventana enrejada que apenas dejaba pasar la luz, y solo me permitía salir cuando él lo ordenaba. Si hablaba, me gritaba. Si lloraba, me golpeaba con una mano que parecía hecha de hierro. «Tú no eres nada», me decía. «Solo sirves para una cosa». Sus palabras eran como cuchillos, cortando pedazos de mi alma, hasta que apenas reconocía a la niña que soñaba con ser maestra. La casa, grande y llena de muebles oscuros, era una tumba. No había sirvientes que me hablaran, ni vecinos que me visitaran. La única compañía era el silencio, roto por los pasos pesados de don Gregorio o los gritos de su madre, una mujer aún más cruel que él, que me miraba como si fuera una mancha en su linaje. Me obligaban a trabajar, limpiar, cocinar, coser, pero nunca era suficiente. Cada error, por pequeño que fuera, traía un castigo, un día sin comida, un golpe en la cara, o noches encerrada en un cuarto oscuro donde el miedo me devoraba. Mi cuerpo, una vez fuerte por correr por los campos, se volvió frágil, y mi espíritu, que había brillado con sueños, comenzó a apagarse. Mi único refugio era el pañuelo bordado que escondía bajo el colchón. En las noches, cuando la casa estaba quieta, lo sacaba y trazaba letras con los dedos, recordando las palabras de mi abuela. «El saber es tu libertad». Ese pañuelo, con sus flores desvaídas y sus manchas de carbón, era lo que me mantenía viva. Cerraba los ojos y evocaba mi infancia, las coplas de mi madre, las risas de mis hermanos, las promesas de Ana de ir a Sevilla. Esos recuerdos eran un hilo frágil que me ataba a la niña que había sido, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. 1 año después de mi llegada, quedé embarazada. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mí. Imaginé a un hijo, a alguien a quien podría amar, a quien enseñaría las letras que guardaba en mi pañuelo. Pero incluso ese sueño fue aplastado. Don Gregorio, al saberlo, me vigilaba aún más, como si yo fuera un animal que debía cumplir su propósito. Su madre me obligaba a trabajar hasta la extenuación, diciendo que el descanso era para los débiles. Una noche, tras un día de gritos y golpes por derramar un vaso de agua, sentí un dolor agudo en el vientre. Caí al suelo, sola en mi habitación, y la sangre se llevó a mi hijo antes de que pudiera conocerlo.
Nadie vino a ayudarme. Nadie me consoló. Me quedé allí, temblando, con el pañuelo en las manos, llorando hasta que no quedó nada dentro de mí. Ese fue el momento más oscuro de mi vida. La pérdida de mi hijo, sumada a la crueldad de mi encierro, me hizo sentir que no valía nada. Miré el pañuelo, ahora manchado de lágrimas, y pensé en rendirme, en dejar que la oscuridad me tragara. ¿Para qué seguir? Mi sueño de ser maestra, mi familia, mi libertad, todo se había desvanecido. Pero en medio de ese abismo, algo dentro de mí se reveló. No sé si fue la voz de mi abuela, el recuerdo de mi madre, o simplemente una chispa de vida que se negaba a apagarse, pero supe que no podía quedarme allí. Si seguía en esa casa, moriría, no solo en cuerpo, sino en alma. Esa certeza fue el comienzo de mi despertar. No tenía un plan, ni fuerzas, ni esperanza clara, pero tenía mi pañuelo y una determinación nacida del dolor. Sabía que escapar sería arriesgado, quizás imposible, pero también sabía que no podía seguir siendo una sombra. En las noches, mientras fingía dormir, imaginaba un futuro donde no solo me salvaría a mí misma, sino que ayudaría a otros, a niños que, como mi hijo perdido, no tenían a nadie. Esa idea, aunque frágil, era como una semilla plantada en tierra árida, esperando el momento de crecer. No sabía cómo, pero encontraría la manera de salir, y cuando lo hiciera, mi vida tendría un propósito mayor que mi propio sufrimiento. A los 17 años, en 1960, mi vida se había reducido a una sombra atrapada en una casa que no era hogar, sino prisión. La traición de mi matrimonio con don Gregorio, un hombre que me había comprado como si fuera ganado, me había despojado de todo. Mi libertad, mi dignidad, mis sueños de ser maestra. Encerrada en una mansión fría en las afueras de mi pueblo andaluz, soportaba bofetadas, insultos y una soledad que me devoraba el alma. Pero en medio de ese infierno, donde cada día era un combate para no rendirme, una chispa de esperanza, frágil pero obstinada, comenzó a encenderse, alimentada por los recuerdos de mi infancia y una idea que crecía en mi corazón. Si lograba escapar, dedicaría mi vida a los niños que, como yo, habían sido abandonados por el mundo. Mi existencia en esa casa era un ciclo de dolor. Don Gregorio, con sus ojos de hielo y su voz que cortaba como un látigo, me trataba como una herramienta, alguien cuya única función era darle un heredero. Cuando no estaba encerrada en mi habitación, una celda con paredes húmedas y una ventana enrejada, me obligaba a trabajar hasta que mis manos sangraban, limpiar suelos, lavar ropa, cocinar para él y su madre, una mujer cuya mirada de desprecio era casi tan dolorosa como los golpes de su hijo. «No sirves ni para eso», me decía ella, si un plato no estaba perfecto o si una sábana tenía una arruga. Cada palabra era un clavo en mi corazón y cada golpe un recordatorio de que no era nada. La soledad era mi peor enemiga. No había nadie con quien hablar, nadie que me mirara como persona. Los sirvientes, si es que se les podía llamar así, eran sombras que bajaban la cabeza y evitaban mis ojos. Los vecinos, si alguna vez los veía desde la ventana, no sabían quién era yo. Solo una figura borrosa en una casa que nadie visitaba. Mi familia, a la que añoraba con un dolor que me quemaba por dentro, estaba demasiado lejos y no tenía forma de contactarlos. Me preguntaba si mi madre aún lloraba por mí, si Ana seguía soñando con Sevilla, si mi pañuelo bordado, escondido bajo el colchón, era lo único que me conectaba con ellos. Ese pañuelo, con sus flores desvaídas y sus letras torcidas, era mi único refugio. En las noches, cuando el silencio de la casa era tan pesado que parecía aplastarme,
Lo sacaba y lo apretaba contra mi pecho, recordando las palabras de mi abuela. El saber es tu libertad. Trazaba con los dedos las letras que había escrito de niña, imaginando el aula que nunca tendría, los niños que nunca enseñaría, esos recuerdos, las coplas de mi madre, las risas de mis hermanos, las noches bajo el olivo, eran como un faro en la tormenta, pero también un cuchillo que me recordaba todo lo que había perdido. Había momentos en los que quería rendirme, cerrar los ojos y dejar que la oscuridad me llevara, pero algo dentro de mí se negaba a apagarse. El punto más bajo llegó tras la pérdida de mi hijo. Aquella noche, cuando la sangre y el dolor me arrebataron lo único que podría haber dado sentido a mi sufrimiento, creí que no podría seguir. Me quedé en el suelo de mi habitación, sola, con el pañuelo en las manos, mirando la nada. Don Gregorio no vino a verme. Su madre me llamó débil y me ordenó levantarme. No había consuelo, ni una mano que me sostuviera. En ese momento, sentí que mi vida no valía nada, que la niña que soñaba con ser maestra había muerto junto con mi hijo. Pero mientras lloraba, con el pañuelo empapado de lágrimas, una imagen cruzó mi mente. Niños pequeños, solos, abandonados, como yo lo estaba ahora. Si lograba salir de allí, si encontraba la manera de ser libre, podría darles lo que yo no tenía: un hogar, un abrazo, una oportunidad. Esa idea, aunque débil, fue como una semilla plantada en tierra árida. No borraba el dolor, pero me daba una razón para respirar. Comencé a observar la casa, a escuchar los pasos de don Gregorio, a buscar grietas en la prisión que me rodeaba. Sabía que escapar sería peligroso. Si me atrapaban, los golpes serían peores, o quizás no volvería a ver la luz. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, convertida en una sombra que solo existía para sufrir. Mi pañuelo, que ahora llevaba escondido bajo mi ropa, cerca del corazón, se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada vez que lo tocaba, recordaba a mi abuela, a mi madre, a la niña que corría por los campos, y me prometía a mí misma que esa niña no estaba muerta. Mi esperanza, aunque pequeña, se alimentaba de los recuerdos de mi infancia. Pensaba en las noches en la plaza del pueblo, cuando mi madre cantaba y todos aplaudían. Pensaba en Ana, trenzándome el pelo, prometiéndome un futuro lleno de luces. Esos momentos, aunque lejanos, me recordaban que una vez había sido fuerte, que había tenido sueños, que podía volver a encontrarlos. También imaginaba a los niños que podría ayudar algún día, pequeños sin padres, sin hogar, que necesitarían a alguien que les enseñara a leer, que les contara historias, que les diera amor. Esa visión, aunque borrosa, era lo que me mantenía viva, lo que me impedía rendirme ante los golpes y el desprecio. No tenía un plan claro, ni fuerzas, ni aliados, pero tenía una determinación nacida del dolor. En las noches, mientras fingía dormir, planeaba mi escape, buscando momentos en los que don Gregorio estuviera fuera o su madre no vigilara. Sabía que necesitaría valor, algo que creía haber perdido, pero cada vez que tocaba mi pañuelo, sentía una chispa de la niña que había sido. Esa niña, con sus sueños de maestra y su pañuelo lleno de letras, me susurraba que aún había esperanza, que aún podía encontrar una salida. No sabía cómo, pero algo dentro de mí me decía que pronto aparecería alguien, una mano tendida en la oscuridad, que me ayudaría a romper las cadenas de esa casa y a comenzar de nuevo. A los 18 años, en 1961, mi vida era un abismo del que parecía imposible salir. La casa de don Gregorio, mi supuesto esposo, no era más que una cárcel de paredes frías y silencios opresivos, donde cada día me hundía más en la desesperación. La pérdida de mi hijo, un dolor que aún sangraba en mi alma, había roto algo dentro de mí, dejándome como un cascarón vacío, sin sueños, sin esperanza.
Los golpes, los insultos, la soledad me habían convertido en una sombra, pero fue en ese pozo oscuro donde creí que todo estaba perdido, cuando una chispa de rebeldía se encendió, susurrándome que no podía seguir viviendo así, que debía encontrar una manera de escapar, no solo por mí, sino por los niños que algún día podría salvar. La mansión de don Gregorio era un lugar donde el tiempo parecía detenido, cada día igual al anterior, una cadena de humillaciones y miedo. Mi cuerpo magullado por los golpes apenas podía moverse algunos días, pero aún así me obligaban a trabajar, fregar suelos hasta que mis rodillas sangraban, coser cortinas hasta que mis dedos se entumecían, cocinar platos que nunca probaba. Don Gregorio, con su voz que cortaba como vidrio, me recordaba constantemente mi lugar. No eres nada, niña. Sin mí, estarías muerta. Su madre, con una crueldad que superaba la de él, me miraba como si mi existencia fuera un insulto. Si no puedes dar un hijo, no sirves, decía. Y sus palabras eran un eco constante en mi mente, especialmente después de perder al mío. La soledad era un veneno lento. No había nadie en quien confiar, nadie que me viera como algo más que un objeto. Las pocas veces que lograba asomarme a la ventana enrejada, veía el mundo exterior, el pueblo, los campos, la vida que una vez tuve, como un sueño inalcanzable. Mi familia, a la que añoraba con un dolor que me desgarraba, estaba lejos y no tenía forma de saber si aún pensaban en mí. Imaginaba a mi madre, con su voz rota por las coplas, o a Ana, trenzándome el pelo, pero esos recuerdos, aunque preciosos, también eran una tortura. Me hacían sentir que la niña que había sido, la que soñaba con ser maestra, estaba muerta, enterrada bajo las cenizas de esta vida. Mi pañuelo bordado, el regalo de mi abuela, era lo único que me mantenía anclada a esa niña. Lo guardaba bajo mi ropa, cerca del corazón, porque si lo encontraban, sabía que me lo arrebatarían, como habían hecho con todo lo demás. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, lo sacaba y lo acariciaba, trazando con los dedos las letras que había escrito de pequeña. El saber es tu libertad, me repetía, pero esas palabras ahora sonaban vacías. Había perdido a mi hijo, mi dignidad, mi futuro. ¿Qué libertad podía tener una prisionera? Sin embargo, ese pañuelo, con sus flores desvaídas y sus manchas de carbón, era un recordatorio de que una vez había tenido sueños y aunque estaban rotos, tal vez aún podía encontrarlos. El dolor de perder a mi hijo fue el golpe final. Aquella noche, cuando yací en el suelo, sola, con la sangre de mi pérdida manchando mi vestido, creí que no podría seguir. Nadie vino a ayudarme. Don Gregorio me llamó débil, su madre me ordenó limpiar el desastre. Me arrastré hasta mi cama, con el pañuelo en las manos, y lloré hasta que no quedó nada dentro de mí. En ese momento, miré por la ventana enrejada, hacia un cielo sin estrellas, y pensé en rendirme. Dios mío, susurré, si no me quieres aquí, llévame. Pero no hubo respuesta, solo el silencio de una casa que me odiaba y un mundo que parecía haberme olvidado. Fue en esa oscuridad, en el fondo de ese abismo, donde algo cambió. Mientras sostenía mi pañuelo, con las lágrimas cayendo sobre las flores bordadas, una imagen cruzó mi mente. Niños pequeños, solos, abandonados, como mi hijo lo habría estado si hubiera vivido. Imaginé sus rostros, sus ojos llenos de miedo, y me pregunté, ¿quién los cuidaría si no había nadie como mi abuela, como mi madre, para darles amor? Esa idea, aunque débil, fue como un hilo de luz en la noche. No borraba el dolor, pero me daba una razón para no rendirme. Si podía escapar de esa casa, si podía encontrar la manera de ser libre, dedicaría mi vida a esos niños, a darles lo que yo había perdido, un hogar, una voz, una oportunidad. Esa chispa de rebeldía
marcó el comienzo de mi despertar. No era un plan, ni una esperanza clara, sino una certeza nacida del dolor. No podía seguir siendo la víctima de don Gregorio. Cada golpe, cada insulto, cada noche de soledad alimentaba mi determinación. Comencé a observar la casa con nuevos ojos, buscando momentos en los que pudiera moverme sin ser vista. Noté que don Gregorio salía al pueblo algunos días, dejando la casa bajo la vigilancia de su madre, que a veces dormía por las tardes. Esos pequeños detalles eran grietas en mi prisión, y aunque el miedo me paralizaba, el pañuelo en mi pecho me recordaba que tenía que intentarlo. Mi cuerpo estaba débil, mi espíritu roto, pero mi mente comenzó a trabajar. Imaginaba mi escape como si fuera una de las historias que mi padre contaba bajo el olivo, donde los héroes vencían contra todo pronóstico. Sabía que necesitaría valor, algo que creía haber perdido, pero cada vez que tocaba mi pañuelo sentía a la niña que había sido, la que corría por los campos, la que escribía letras bajo la luna. Esa niña no estaba muerta, estaba esperando, y yo tenía que encontrarla. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me decía que pronto aparecería una mano tendida, alguien que me ayudaría a romper las cadenas y a empezar de nuevo. Esa esperanza, aunque frágil como una telaraña, fue lo que me mantuvo viva, lo que me impidió caer para siempre en el abismo de la desesperación. A los 18 años, en 1961, mi vida era un campo arrasado, donde los sueños de mi infancia yacían enterrados bajo el peso de la crueldad y la pérdida. La casa de don Gregorio, mi carcelero disfrazado de esposo, me había robado todo, mi libertad, mi hijo, mi esperanza. Pero en medio de esa oscuridad, cuando creía que no había salida, una mano se tendió hacia mí, una luz que atravesó las sombras. Sor Clara, una monja mayor que trabajaba en una pequeña capilla del pueblo, se convirtió en mi salvadora, no solo ayudándome a escapar de mi infierno, sino dándome la fuerza para creer que aún podía reconstruir mi vida y cumplir la promesa que me había hecho, dedicar mi existencia a los niños que nadie quería. Mi plan de escape, aunque frágil, había comenzado a tomar forma en los meses previos. Cada noche, mientras fingía dormir, observaba los movimientos de la casa, buscando momentos en los que don Gregorio estuviera ausente o su madre, siempre vigilante, se distrajera. Había descubierto que los domingos, cuando ellos asistían a misa en el pueblo, la casa quedaba casi vacía, con solo una criada que dormía en la cocina. Mi pañuelo bordado, escondido bajo mi ropa, era mi ancla. Cada vez que lo tocaba, recordaba las palabras de mi abuela. El saber es tu libertad. Pero el miedo me paralizaba. Si me atrapaban, los golpes serían peores, o tal vez no volvería a ver la luz. Sin embargo, la idea de los niños abandonados, los que podría ayudar si lograba ser libre, me daba el valor que creía haber perdido. Una mañana de domingo, mientras don Gregorio y su madre estaban en la iglesia, aproveché un descuido de la criada para salir al patio trasero. Corrí, con el corazón en la garganta, hasta un callejón donde sabía que podía esconderme. Mis piernas temblaban, mi vestido estaba roto, y el pañuelo, apretado contra mi pecho, era lo único que llevaba conmigo. No tenía dinero, ni plan, ni lugar a donde ir, pero la desesperación me empujaba. Fue entonces cuando la vi, Sor Clara, una monja de unos 60 años, con un hábito gris y una mirada que parecía atravesar el alma, caminaba por el callejón, llevando una cesta de pan para los pobres. Me detuve, temblando, esperando que pasara de largo, pero ella me miró, y en sus ojos no había juicio, solo compasión. «Hija», dijo, con una voz suave como una nana, «¿qué haces aquí sola?» No pude responder.
El miedo y la vergüenza me cerraron la garganta. Mi aspecto, despeinada, magullada, con un vestido que apenas cubría mi cuerpo, hablaba por mí. Sor Clara no insistió. Me tomó de la mano, con una firmeza que me hizo sentir segura, y me llevó a una pequeña capilla al borde del pueblo, un lugar sencillo con paredes encaladas y un altar adornado con flores silvestres. En la capilla, me dio un plato de sopa caliente y un trozo de pan, la primera comida decente en meses. Mientras comía, con lágrimas cayendo sobre el plato, ella se sentó frente a mí y escuchó mi historia. Le conté todo. La boda que fue una venta, los golpes de don Gregorio, la pérdida de mi hijo, mi sueño roto de ser maestra. No me interrumpió, solo asintió, con una tristeza que parecía entender cada palabra. Cuando terminé, me miró y dijo: «Hija, el mundo ha sido cruel contigo, pero Dios no te ha olvidado. Tienes una fuerza que aún no ves, y yo te ayudaré a encontrarla». Sor Clara me escondió en la capilla durante días, en un cuarto pequeño detrás del altar, donde nadie me buscaría. Me dio ropa limpia, curó mis heridas y me enseñó a rezar, no solo por mí, sino por la fuerza para empezar de nuevo. Pero más que sus palabras, fue su bondad lo que me salvó. Me trataba como a una hija, no como a una víctima, y por primera vez en años sentí que valía algo. Una noche, mientras cosíamos juntas a la luz de una vela, le mostré mi pañuelo bordado. «Esto es todo lo que tengo», dije avergonzada. Ella lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro, y sonrió. «Este pañuelo es tu corazón», dijo. «Guárdalo, porque aún escribirás muchas historias con él». Con su ayuda, planeamos mi escape definitivo. Sor Clara conocía a una familia en un pueblo vecino que acogía mujeres en apuros. Una madrugada, antes de que el sol saliera, me llevó en un carro cubierto hasta su casa, a varias leguas de distancia. Durante el viaje, con el pañuelo en mis manos, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si don Gregorio me encontraba? ¿Y si no era capaz de empezar de nuevo? Pero Sor Clara, con su voz tranquila, me decía: «Un paso a la vez, hija. La libertad comienza con un solo paso. Cuando llegamos, la familia, una pareja mayor con un corazón tan grande como el de Sor Clara, me recibió como si fuera de los suyos. En esa casa comencé a sanar. Me dieron un trabajo sencillo, ayudando con las tareas del campo, y por las noches Sor Clara me visitaba, trayendo libros para que aprendiera a leer mejor. Me enseñó a escribir con claridad, a sumar y restar, a coser con precisión. Cada lección era un ladrillo en la reconstrucción de mi vida, un recordatorio de que mi sueño de ser maestra no estaba muerto, solo dormido. Guardaba mi pañuelo en un cajón, pero ahora no lo escondía. Lo dejaba a la vista, como una promesa de que algún día lo usaría para enseñar a otros. Sor Clara no solo me dio refugio, me dio una razón para vivir. Me habló de los niños huérfanos que veía en el pueblo, pequeños que mendigaban o vivían en las calles, y sus historias resonaban con la mía. «Tú puedes ser su luz», me decía, y esas palabras se grabaron en mi corazón. Con cada día que pasaba, sentía que la niña que había sido, la que escribía letras en un pañuelo, la que soñaba con un aula, estaba regresando. No estaba lista para construir un hogar para otros, pero la semilla que había plantado en mi desesperación comenzaba a crecer. Gracias a Sor Clara, supe que mi vida aún tenía un propósito, y que ese propósito me llevaría a un futuro que aún no podía imaginar. A los 19 años, en 1962, mi vida, que una vez había sido una prisión de miedo y dolor, comenzó a florecer tímidamente, como una flor que brota entre las grietas de una roca. Gracias a Sor Clara, la monja que me rescató de las garras de don Gregorio, había encontrado refugio en un pueblo vecino, lejos de la mansión que me había robado todo, en la casa de una familia humilde,
Rodeada de campos de olivos y cielos estrellados, empecé a reconstruirme. Aprendí a leer con fluidez. Trabajé con mis manos y guardé cada moneda con un sueño que crecía en mi corazón. Crear un hogar para los niños que, como yo, habían sido traicionados por el mundo. Mi pañuelo bordado, ahora a la vista en mi mesita, era un recordatorio de que la libertad no era solo escapar, sino construir algo nuevo desde las cenizas. La familia que me acogió, don Manuel y doña Rosa, eran campesinos de corazón generoso. Su casa, una construcción de adobe con un patio lleno de gallinas, era sencilla pero cálida, un contraste con la frialdad de la mansión de don Gregorio. Me dieron un cuartito con una cama y una ventana que dejaba entrar el sol, y me trataron como a una hija, no como a una extraña. Aquí trabajamos todos, pequeña, dijo doña Rosa el primer día, pero también cuidamos los unos de los otros. Me asignaron tareas simples: recoger leña, ayudar en el huerto, coser ropa para los vecinos. Cada tarea, por pequeña que fuera, era un paso hacia mi redención, una prueba de que aún podía ser útil, de que aún era alguien. El trabajo físico, aunque agotador, era un bálsamo para mi alma. Mis manos, que habían temblado bajo los golpes de don Gregorio, ahora se fortalecían cortando leña o amasando pan. Mis rodillas, que habían sangrado fregando suelos, ahora se endurecían trabajando en el campo. Pero más que el trabajo, era la bondad de don Manuel y doña Rosa lo que me sanaba. Me invitaban a comer con ellos, compartiendo su sopa de garbanzos o un trozo de queso, y me escuchaban cuando, en las noches, les hablaba de mi infancia, de mi pañuelo, de mi sueño de ser maestra. «Eres fuerte, pequeña», decía don Manuel, «y la vida te dará la oportunidad de brillar». Sor Clara seguía siendo mi guía. Cada semana llegaba desde la capilla con un libro bajo el brazo, decidida a ayudarme a recuperar mi educación. Me enseñó a leer con claridad, a escribir frases completas, a hacer cuentas simples. Al principio me costaba sostener el lápiz. Mis manos, más acostumbradas a la escoba que al papel, temblaban de nervios. Pero Sor Clara, con su paciencia infinita, me animaba. «Un paso a la vez, hija», decía, y cada letra que trazaba era una victoria. Guardaba mis escritos en mi pañuelo bordado, que ahora descansaba abierto sobre mi mesita, no escondido, como un símbolo de que mi sueño de enseñar no estaba muerto, solo esperando. Además de estudiar, aprendí oficios prácticos. Doña Rosa me enseñó a coser con precisión, a hacer bordados que los vecinos pagaban con unas monedas. Don Manuel me mostró cómo cuidar el huerto, cómo plantar semillas que florecerían incluso en tierra seca. Cada moneda que ganaba, por pequeña que fuera, la guardaba en una cajita de madera que don Manuel me había regalado. No era para mí. Cada céntimo era un ladrillo en el sueño que crecía en mi corazón. Un hogar para niños huérfanos, un lugar donde nadie los golpearía, donde podrían aprender, reír, soñar. Ese sueño, aunque lejano, era lo que me levantaba cada mañana, lo que me impedía mirar atrás con miedo. Pero la libertad no era fácil. Aunque estaba a salvo, el recuerdo de don Gregorio me perseguía. Había noches en las que despertaba temblando, soñando con sus gritos o con el dolor de perder a mi hijo. El miedo a que me encontrara, a que me arrastrara de vuelta a esa casa, era una sombra constante. Sor Clara, al verme callada, me llevaba a la capilla y me hablaba de la fe, no solo en Dios, sino en mí misma. «El pasado no te define, hija», decía. «Lo que haces ahora, eso es lo que eres». Sus palabras, junto con el calor de la familia que me acogía, me ayudaban a seguir adelante, pero las heridas de mi pasado aún sangraban. Mi vida diaria era sencilla, pero llena de propósito. Por las mañanas, trabajaba en el huerto o cosía con doña Rosa. Por las tardes, estudiaba con Sor Clara, escribiendo en un cuaderno que ella me había dado.
llenándolo de letras y números que me hacían sentir viva. Por las noches, me sentaba en el patio, mirando las estrellas, y hablaba con mi hijo perdido, prometiéndole que su breve existencia no sería en vano. Por ti, susurraba, haré algo bueno. Ese dolor, aunque nunca se fue, se convirtió en una fuerza que me impulsaba, un recordatorio de que debía construir algo más grande que mi propio sufrimiento. Con el tiempo, comencé a conocer el pueblo. Acompañaba a doña Rosa al mercado, donde veía a niños mendigando, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Sus rostros me recordaban a mi hijo, a mí misma cuando era una prisionera. Hablaba con ellos, les daba un trozo de pan cuando podía, y escuchaba sus historias. Padres muertos, hogares destruidos, vidas rotas. Cada encuentro alimentaba mi sueño de un hogar para ellos, un lugar donde no habría miedo, solo amor. Guardaba esas historias en mi corazón, junto con las monedas en mi cajita, sabiendo que algún día las usaría para darles un futuro. Mi pañuelo bordado, ahora lleno de nuevas letras y pequeños dibujos que hacía en mis ratos libres, se convirtió en un mapa de mi transformación. Ya no era solo un recuerdo de mi infancia, era una promesa de lo que vendría. Cada puntada, cada letra, era un paso hacia el hogar que construiría, un lugar donde los niños aprenderían a leer, a soñar, a ser libres. Sor Clara, al verlo, sonreía y decía: «Este pañuelo contará tu historia, hija, y será una historia de luz». Esas palabras me daban fuerza, incluso en los días en que el peso de mi pasado amenazaba con aplastarme. En ese pueblo, rodeada de olivos y de la bondad de desconocidos que se convirtieron en familia, encontré la libertad que don Gregorio me había robado. No era una libertad completa. Las cicatrices de mi cuerpo y mi alma aún dolían, pero era un comienzo. Cada moneda que guardaba, cada letra que aprendía, cada niño al que sonreía era un ladrillo en la construcción de mi nuevo yo. Sabía que el camino sería largo, que mi sueño de un hogar para huérfanos aún estaba lejos, pero por primera vez en años sentía que podía alcanzarlo. La niña que soñaba con ser maestra estaba viva, y con mi pañuelo en la mano, estaba lista para escribir su propia historia. A los 25 años, en 1968, mi vida, que una vez había sido un campo devastado por la traición y el dolor, comenzaba a florecer como las bugambillas que planté frente a una casita humilde en un pueblo andaluz. Había escapado del infierno de don Gregorio gracias a Sor Clara, aprendido a leer, a coser, a trabajar con mis manos y guardado cada moneda con un sueño que ahora tomaba forma, un hogar para los niños huérfanos, un lugar donde nadie los abandonaría. Con las pocas monedas ahorradas y un corazón lleno de promesas, abrí un pequeño refugio que, con el tiempo, se convirtió en un orfanato conocido en toda la comarca, un testimonio de que incluso desde las cenizas, el amor puede construir un futuro. Tras años viviendo con don Manuel y doña Rosa, había reunido lo suficiente para alquilar una casita al borde del pueblo, una construcción de adobe con un tejado que goteaba y un patio lleno de hierbas secas. No era mucho, pero para mí era un palacio, el primer lugar que podía llamar mío. Con la ayuda de Sor Clara, que me visitaba con libros y palabras de aliento, limpié la casa, reparé las paredes con barro y pinté las ventanas con cal. En el patio planté un esqueje de bugambillas que doña Rosa me dio, un arbusto que prometía flores rojas y vibrantes, como un símbolo de la vida que quería crear. Mi pañuelo bordado, ahora lleno de letras y pequeños dibujos, descansaba en una mesita junto a mi cama, un recordatorio de la niña que soñaba con ser maestra y de la mujer que ahora construía ese sueño. El refugio comenzó con 3 niños: Miguel, un chico de 7 años que mendigaba en el mercado; Lucía, una niña de 5 que habían abandonado en la puerta de la capilla; y Pedro, un pequeño de 4 que no hablaba,
Solo miraba con ojos llenos de miedo. Los encontré en las calles, con las manos sucias y el hambre grabada en sus rostros, y los llevé a mi casa sin pensarlo 2 veces. No tenía mucho que ofrecerles: un plato de sopa aguada, una manta raída, un rincón donde dormir, pero les di lo que nadie les había dado: un abrazo, una sonrisa, una promesa de que no estarían solos. «Aquí sois mi familia», les dije, y aunque al principio me miraban con desconfianza, poco a poco comenzaron a acercarse. Cuidar de ellos era un desafío. No tenía experiencia, ni dinero, ni idea de cómo criar niños, pero tenía el recuerdo de mi madre, de Sor Clara, de la bondad que me había salvado. Por las mañanas les enseñaba a leer usando un pizarrón viejo que Sor Clara me había conseguido, trazando letras como las que yo había escrito en mi pañuelo. Por las tardes, trabajábamos juntos en un pequeño huerto que planté en el patio, donde cultivábamos patatas y judías que nos mantenían alimentados. Por las noches, nos sentábamos bajo las estrellas, y yo les contaba historias de duendes, como las que mi padre me narraba, o cantaba coplas que hacían reír a Lucía y relajaban a Pedro. El dinero era escaso. Seguía cosiendo para los vecinos, haciendo bordados que vendía en el mercado, y aceptaba cualquier trabajo que me ofrecieran. Lavar ropa, limpiar casas, recoger olivas. Cada moneda iba al refugio para comprar comida, mantas o libros para los niños. Sor Clara, con su red de contactos en la iglesia, conseguía donaciones: un saco de harina, un par de zapatos usados, un cubo para el pozo. Los vecinos, al principio desconfiados, comenzaron a acercarse, trayendo pan o ropa vieja. «Eres valiente, pequeña», me decía doña Rosa, que a veces llegaba con un puchero de lentejas para los niños. Ese apoyo, aunque pequeño, era un faro en los días oscuros. Los niños me enseñaron tanto como yo a ellos. Miguel, que al principio robaba comida por miedo a que se acabara, aprendió a confiar cuando le di un cuaderno para que escribiera su nombre. Lucía, que lloraba por las noches, comenzó a sonreír cuando le enseñé a cuidar las bugambillas, diciendo que las flores eran sus amigas. Pedro, el más callado, un día me llamó «mamá», con una voz apenas audible, y mi corazón se llenó de un amor que no sabía que podía sentir. Cada pequeño paso, una letra aprendida, una risa compartida, era una victoria, una prueba de que mi sueño no era una fantasía, sino una realidad que crecía con cada día. Con el tiempo, el refugio se expandió. Más niños llegaron, algunos traídos por Sor Clara, otros encontrados en las calles. La casita, que apenas tenía espacio, se llenó de risas y ruido. Construí un dormitorio extra con la ayuda de don Manuel, que trajo madera y enseñó a Miguel a clavar tablas. Los vecinos donaron camas, sillas, un hornillo para la cocina. El patio, antes seco, ahora estaba lleno de vida. El huerto crecía, las bugambillas florecían en un rojo vibrante, y los niños corrían persiguiendo mariposas. El refugio, que había comenzado como un sueño imposible, se convirtió en un orfanato conocido en la comarca, un lugar donde los huérfanos encontraban no solo comida, sino amor. No todo era fácil. Había días en que la comida no alcanzaba, y yo me saltaba mis raciones para que los niños comieran. Las noches de invierno eran frías, y las mantas no bastaban. Algunos niños llegaban con heridas profundas, miedos, pesadillas, rabia, que no sabía cómo sanar. Pero recordaba las palabras de Sor Clara: «No tienes que ser perfecta, hija, solo tienes que estar ahí». Me sentaba con ellos, escuchaba sus historias y les enseñaba a leer, a escribir, a soñar, como mi abuela había hecho conmigo. Mi pañuelo bordado, que ahora usaba para enseñar letras a los pequeños, se convirtió en un símbolo compartido, un recordatorio de que todos podíamos levantarnos, sin importar cuán rotos estuviéramos.
Las bugambillas, que florecían cada primavera, eran mi orgullo. Cada flor era un eco de mi propia transformación, una prueba de que la belleza podía surgir incluso después de la tormenta. Los niños las cuidaban conmigo, y cuando Miguel dijo que quería plantar más para que el patio siempre estuviera feliz, supe que el refugio no era solo un lugar, sino una familia. Había construido algo desde cero, no con dinero, sino con amor. Y aunque el camino había sido duro, cada risa, cada abrazo, cada letra trazada en mi pañuelo me decía que valía la pena. A los 50 años, en 1993, mi vida era un testimonio de resistencia, un tapiz tejido con hilos de dolor y amor. La casita que había convertido en un orfanato en mi pueblo andaluz ya no era solo un refugio, sino un hogar para decenas de niños huérfanos, un lugar donde las bugambillas florecían en el patio y las risas llenaban el aire. Había construido este sueño desde cero, con mi pañuelo bordado como guía y el recuerdo de Sor Clara como faro. Pero la vida, con su manera de cerrar círculos, me puso a prueba una última vez. Don Gregorio, el hombre que me había comprado, golpeado y roto, apareció en mi puerta, enfermo, pobre, suplicando ayuda. En ese momento, frente al hombre que había sido mi carcelero, descubrí el verdadero poder del perdón, no solo para él, sino para mí misma. El orfanato, que había comenzado con 3 niños en una casa humilde, ahora era un lugar conocido en toda la comarca. Albergaba a más de 20 pequeños, cada uno con su propia historia de pérdida, pero también de esperanza. Miguel, Lucía y Pedro, los primeros ya eran adolescentes, ayudándome a cuidar a los nuevos mientras aprendían oficios o estudiaban. La comunidad nos apoyaba, los vecinos donaban comida, la iglesia enviaba ropa y algunos antiguos huérfanos regresaban para ayudar, trayendo sus propias familias. El patio, con su huerto y las bugambillas que ardían en rojo cada primavera, era el corazón del hogar, un símbolo de que la vida podía renacer incluso después de la peor tormenta. Mi pañuelo bordado, ahora gastado pero lleno de letras y dibujos, seguía siendo mi tesoro. Lo usaba para enseñar a los niños a leer, señalando las letras que había trazado de niña y las que ellos añadían con lápices torpes. Cada clase era una victoria, una forma de honrar a mi abuela, a Sor Clara y a mi hijo perdido, cuya memoria vivía en cada abrazo que daba a los pequeños. Aunque las cicatrices de mi pasado, los golpes de don Gregorio, la pérdida de mi hijo, aún dolían, había transformado ese dolor en amor, construyendo un hogar donde ningún niño se sentía solo. Una tarde de otoño, mientras regaba las bugambillas con Lucía, un hombre apareció en la puerta. Era flaco, encorvado, con el rostro surcado por arrugas y los ojos apagados. Al principio no lo reconocí. El tiempo y la miseria lo habían transformado, pero cuando habló, con una voz rota que aún llevaba ecos de crueldad, mi corazón se detuvo. Era don Gregorio, el hombre que me había comprado como una mercancía, que me había golpeado hasta dejarme sin aliento, que me había robado mi juventud. Por favor, dijo tosiendo, no tengo a dónde ir. Estoy enfermo, solo, sin nada. Sus palabras eran un susurro, pero resonaban como un trueno en mi alma. Los niños, que jugaban en el patio, se detuvieron, mirándome con curiosidad. Sentí sus ojos, y también los de Sor Clara, aunque ella había fallecido años atrás. Mi primer impulso fue cerrar la puerta, dejarlo en la calle, como él me había dejado en la oscuridad. El dolor de aquellos años, los golpes, la pérdida de mi hijo, la soledad, regresó como una ola, amenazando con ahogarme. Pero entonces miré mi pañuelo, colgado en la pared como un estandarte, y recordé las palabras de mi abuela. El saber es tu libertad. Mi libertad no estaba en el odio ni en la venganza,
sino en la elección de ser mejor que Él, demostrarle la bondad que Él nunca me dio. «Entra», dije, con la voz firme pero temblorosa. Los niños me miraron, sorprendidos pero no preguntaron. Lo llevé a una pequeña habitación que usábamos para los enfermos. Le di un plato de sopa y una manta. No le pregunté por su vida, ni él ofreció explicaciones. Supe, por rumores del pueblo, que había perdido su fortuna en malos negocios, que su madre había muerto, que la enfermedad lo había reducido a un hombre roto. No sentí lástima, pero tampoco alegría. Lo que sentía era una calma extraña, como si al abrirle la puerta hubiera cerrado una herida que llevaba años sangrando. Cuidar de don Gregorio no fue fácil. Los niños, especialmente Miguel, que conocía partes de mi historia, me preguntaban por qué ayudaba a un hombre que no lo merecía. «Porque el odio no construye», les dije, «y este hogar es para todos los que lo necesitan». Les conté mi historia, no toda, pero lo suficiente para que entendieran. El perdón no era por él, sino por mí, por los niños que cuidaba, por el futuro que quería construir. Don Gregorio, demasiado débil para hablar mucho, pasaba sus días en silencio, mirando las bugambillas desde la ventana. A veces lo sorprendía llorando, pero no le pregunté por qué. Le di comida, un lugar donde dormir, y cuando su enfermedad empeoró, llamé a un médico del pueblo. Don Gregorio murió unos meses después, en una noche tranquila de invierno. No hubo palabras de arrepentimiento, ni reconciliaciones dramáticas, solo un hombre que se fue en paz, algo que nunca me había dado en vida. Lo enterramos en el cementerio del pueblo, con una cruz sencilla, y cuando regresé al orfanato, los niños me esperaban en el patio, con las bugambillas brillando bajo la luna. Miguel me abrazó, Lucía me dio una flor, y Pedro, ahora un chico que hablaba con confianza, dijo: «Eres la mejor mamá». En ese momento supe que había hecho lo correcto, no por don Gregorio, sino por mí, por ellos, por el hogar que habíamos construido. El perdón me liberó. No borró las cicatrices, pero me permitió llevarlas con orgullo, como medallas de una batalla ganada. Mi pañuelo, que ahora colgaba en la pared del comedor, era un símbolo de esa victoria, una prueba de que el amor podía sanar incluso los corazones más rotos. Las bugambillas, que florecían más brillantes cada año, eran un recordatorio de que mi vida, aunque había comenzado en la tragedia, había encontrado su propósito. Había construido un hogar, no solo para los niños, sino para mí misma, y en ese acto de dar, había encontrado la libertad que siempre busqué. A mis 80 años, en 2023, mi vida es un mosaico de cicatrices y flores, un testimonio de cómo el amor puede transformar incluso el dolor más profundo. Sentada en el patio de mi orfanato, bajo la sombra de las bugambillas que planté hace décadas, miro a los niños que corren y ríen, y siento el calor de una familia que no lleva mi sangre, pero sí mi corazón. Lo que comenzó como un sueño imposible, un hogar para los huérfanos, nacido de mi propia pérdida, se ha convertido en una realidad que ha dado refugio a cientos de pequeños. Ahora, en la quietud de mis últimos años, rodeada de los hijos que crié y que regresan a mí como adultos, encuentro la paz, sabiendo que mi vida, tejida con traición, resistencia y perdón, ha dejado una huella de amor que perdurará más allá de mí. El orfanato, que una vez fue una casita humilde con un tejado que goteaba, es ahora un hogar sólido, con dormitorios amplios, una biblioteca llena de libros y un patio donde las bugambillas florecen en un rojo tan vivo que parece desafiar al tiempo. A lo largo de los años, cientos de niños han pasado por estas puertas. Miguel, que ahora es carpintero y talla muebles para el orfanato. Lucía, que se convirtió en enfermera y cuida a los enfermos del pueblo. Pedro,
que estudió para ser maestro y enseña a los nuevos pequeños. Cada uno de ellos, al partir, llevó consigo un pedazo de este hogar, pero también dejó algo atrás: cartas, abrazos, promesas de volver. Y muchos lo hacen, trayendo a sus propios hijos, que corren por el patio como ellos lo hicieron, persiguiendo mariposas bajo las bugambillas. Mi pañuelo bordado, ahora colgado en la pared del comedor como un estandarte, es el símbolo de mi viaje. Sus flores desvaídas, sus letras torcidas y los dibujos que los niños han añadido con los años cuentan mi historia. La niña que soñaba con ser maestra, la joven que sobrevivió a la crueldad, la mujer que construyó un hogar desde las cenizas. Los pequeños lo miran con curiosidad, y cuando les enseño a leer, les digo: este pañuelo es un mapa. Muestra que, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una salida. Ellos asienten, con ojos brillantes, y sé que están escribiendo sus propios mapas, con la tinta de la esperanza que este hogar les ha dado. Mi vida diaria es sencilla, pero llena de propósito. Por las mañanas, ayudo a los niños con sus lecciones, usando el pizarrón que Miguel reparó hace años. Por las tardes, camino por el huerto, donde los pequeños cuidan las patatas y las judías, como yo les enseñé. Por las noches, nos reunimos en el patio, bajo las estrellas, y canto coplas que mi madre me enseñó, o escucho las historias de los niños, algunas llenas de dolor, otras de sueños. Mi cuerpo, ahora frágil por la edad, se cansa con facilidad, pero mi corazón sigue fuerte, alimentado por las risas de los pequeños y las visitas de los que ya no lo son. Cada año, en primavera, cuando las bugambillas están en su apogeo, organizamos una reunión en el patio. Los antiguos huérfanos llegan de todas partes, algunos desde Sevilla, otros desde más lejos, trayendo comida, música y recuerdos. Miguel aparece con su esposa y sus hijos, que me llaman abuela, y me piden historias de duendes. Lucía trae flores para el patio, diciendo que las bugambillas son el alma del hogar. Pedro, con su voz de maestro, lee cartas de agradecimiento que los niños han escrito, palabras que me hacen llorar de orgullo. En esas reuniones, el patio se llena de vida, y siento la presencia de mi abuela, de Sor Clara, de mi hijo perdido, todos mirándome desde algún lugar más allá de las estrellas. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar, Lucía se acercó con un cuaderno. «Es para ti», dijo, con una sonrisa tímida. Lo abrí y encontré páginas llenas de mensajes de los antiguos huérfanos, agradecimientos por los abrazos en las noches de miedo, por las lecciones que les dieron un futuro, por el amor que les mostró que valían algo. «Tú nos diste una familia», escribió Miguel. «Eres nuestra madre», añadió Pedro. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, pero eran lágrimas de alegría, de una plenitud que nunca imaginé cuando era una prisionera de don Gregorio. Ese cuaderno, junto con mi pañuelo, era la prueba de que mi vida había valido la pena. El perdón que le ofrecí a don Gregorio años atrás fue el último eslabón de mi libertad. No borró el dolor de sus golpes, ni la pérdida de mi hijo, pero me liberó del peso del odio, permitiéndome amar sin reservas. Ese acto, que una vez pareció imposible, se convirtió en la base de este hogar, un lugar donde los niños aprenden que el amor es más fuerte que el rencor. Las bugambillas, que florecen incluso en los años de sequía, son un recordatorio de esa lección, un eco de mi propia vida, que encontró belleza después de la tormenta. Ahora, en la quietud de mi vejez, paso mis días en el patio, sentada bajo las bugambillas, con los niños a mi alrededor. No tengo riquezas, ni un nombre que el mundo conozca, pero tengo una familia inmensa, dispersa por Andalucía y más allá, unida por los lazos que creamos en este hogar. Cada risa, cada carta, cada abrazo es un regalo
una prueba de que el amor que di regresó multiplicado. Mi pañuelo colgado en la pared y las bugambillas que brillan bajo el sol son mi legado, un mensaje para los que vengan después. No importa cuán rota esté tu vida, con amor y perseverancia puedes construir algo que perdure. Cuando miro el cielo estrellado, pienso en mi madre, en Sor Clara, en mi hijo, y siento que están conmigo, sonriendo. Mi vida comenzó en la pobreza, se hundió en la tragedia, pero encontró su propósito en el amor. Este orfanato, con sus paredes llenas de risas y su patio de flores, es la prueba de que el corazón puede sanar, de que el perdón puede liberar, de que una mujer, incluso una que fue vendida y rota, puede convertirse en una madre para cientos. Mi historia no es solo mía, es la de todos los niños que han pasado por aquí. Y mientras las bugambillas sigan floreciendo, sé que nuestro amor seguirá vivo.